Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta sesión donde vamos a abordar el ensayo como texto argumentativo. Ya me conocen, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual en este fabuloso proyecto que es Prepa en Línea C. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. El orden de la misma es el siguiente. Primeramente vamos a contextualizar un poco, después vamos a conceptualizar el ensayo, vamos a ver las características que este tiene, su estructura, los tipos. Vamos a hacer ahí un ejercicio muy sencillo, pero que, pues bueno, esperemos que deje el aprendizaje esperado, que reafirme el aprendizaje que estamos buscando. Y pues vamos a dar espacio también para preguntas, dudas, comentarios, eh, cualquier mensaje que ustedes quieran expresar, pues bueno, lo pueden hacer. Ahorita vamos a explicar un poco más al respecto. Bienvenidos a todos los que se están integrando. La contextualización es la siguiente. Primeramente, vamos a hablar brevemente de lo que es el proceso de escritura. ¿Por qué es importante? Porque precisamente vamos a hablar de lo que es el ensayo, por lo tanto vamos a escribir. Entonces tenemos que recordar que existe un proceso para escribir. Primeramente vamos a hacer una planeación. ¿Para qué quiero escribir? ¿Cuál es la intención de mi escrito? Etcétera. Esa es la planeación. Después pasamos a la redacción. Con base en lo planeado, pues vamos a escribir. Posteriormente vamos a revisar las veces que sean necesarias hasta que tú te des cuenta que tu escrito cumple con las propiedades de la redacción, que es coherente, que está cohesionado correctamente, que no hay errores en ortografía, etcétera. Entonces, es importante que apliques este proceso de escritura antes directamente de ponerte a escribir, porque luego a veces nos estresamos, nos preocupamos porque no sabemos cómo empezar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que existe un proceso y que quise mencionárselos. Lo mismo con el proceso de lectura, también existe un proceso. Antes de leer, pues tengo que preguntarme para qué voy a leer o en este caso, por ejemplo, qué sé del tema del cual voy a buscar información para poder escribir mi ensayo. Entonces, es importante que llevemos el proceso también de lectura en este caso. Eh, Revisión de los recursos de la semana. Es importante, como lo he venido mencionando, que antes de realizar nuestras actividades, pues primero leamos los recursos, que revisemos los recursos de la semana para que podamos realizar las actividades de una forma pues más fluida, más correcta. Entonces, pues bueno, importante aquí esta parte de los recursos de la semana, obviamente pues que tengas tu agenda bien organizada y demás, ¿sí? Que haya un seguimiento. Para la participación aquí en nuestra sesión, pues puedes levantar tu mano y se te va a dar la palabra en el momento adecuado. Ya sabemos que estas participaciones pues tienen que ser con respeto, con propiedad, tomando en cuenta las normas de etiqueta. Sí, de cualquier manera, les recuerdo que va a haber espacio también al final. Puedes participar en momento dentro aquí del desarrollo de la presentación, también se puede. Nada más levantas tu mano y en el momento adecuado te doy la palabra. Aprendizajes esperados. Es importante que sepamos cuáles son los aprendizajes que se están buscando con esta sesión, pues es elaborar escritos con los principales elementos y la estructura de un ensayo argumentativo y preparar de manera oral y escrita la defensa y el sustento de un ensayo. Entonces, bueno, vamos ahora sí a continuar, a desarrollar esta presentación. Nuevamente, los que se están integrando, pues sean bienvenidos todos. El ensayo, el ensayo es un escrito primeramente en el que se exponen de una manera argumentativa las ideas y las opiniones que tienes tú o que tienen los autores frente a algún determinado tema.
se exponen de manera libre los argumentos que respaldan la posición personal sobre un tema. Puede incluir citas de trabajos académicos, periodísticos, refranes, ejemplos, anécdotas, etcétera, pero importante pues que siempre haya un respaldo, ¿sí? Que nos refiramos también a algo más, a algún trabajo que tenga sustento, ¿sí? La extensión pues es indeterminada en el caso del ensayo, puede haber ensayos muy cortos de 2, 3 páginas, hasta construir todo un libro como El laberinto de la soledad del gran Octavio Paz, Premio Nobel de la Paz. Eh, Características del ensayo. Vamos a ver estos puntos que son muy interesantes, muy importantes conocerlos para saber de manera concreta cuáles son las características que tiene el ensayo. Primeramente se dice que tiene una variedad temática. Por ser una reflexión acerca del mundo que rodea al hombre, pues esto es de ahí es de donde hacemos estos ensayos para tratar de dar respuesta a interrogantes. Pues el tema es libre, cualquier tema puede ser motivo para realizar un ensayo, ¿sí? El ensayo es una hipótesis, por ser una suposición que el autor hace en vías de comprobación, pues esta idea puede ser refutada. Entonces, por eso solamente es una hipótesis. Obviamente, a lo largo de nuestro ensayo vamos a tratar de fundamentar, de respaldar lo que nosotros decimos, pero mientras el ensayo es una hipótesis en vías de comprobación. La originalidad del ensayo. En ningún momento el ensayo busca ser una obra recreativa, sino que propone llevar a la reflexión sobre un tema de la realidad. Este tema pues se va a probar, se va a pesar para ofrecerlo a la comunidad. Entonces, es decir, que se ensaya a lo largo del escrito el trabajo para pues lograr llegar a una afirmación o a un conocimiento significativo a través de las diferentes afirmaciones. Eh, el ensayo, pues esta es una idea muy, muy interesante, fíjense bien. El ensayo es un discurso científico y literario. Qué interesante, ¿verdad? Esta combinación, porque pensaríamos que esto probablemente está separado o del arte o de la ciencia, pero no tiene los dos puntos, me parece pues muy importante. El ensayo es un discurso científico porque trata continuamente el autor, el escritor, de validarlo, de validar sus ideas con base en diferentes investigaciones, en diferentes autores, se prueba el ensayo, entonces por eso es científico, pero también es literario porque cada uno de los autores pues tiene una manera muy particular de expresar sus ideas. Entonces, por eso es que decimos que el ensayo es una obra híbrida que trata de reunir la espontaneidad y la frescura de la pasión creadora con el riguroso pensamiento científico. Entonces, bueno, esta idea es muy, muy importante a tomar en cuenta en torno a lo que es el ensayo. Maneja un tono polémico el ensayo, precisamente porque es una hipótesis en vías de comprobación, deja abierta la posibilidad de ser refutado, de ser criticado por personas que no están de acuerdo con sus ideas. Esta posibilidad precisamente de refutación, de refutar el ensayo, pues es lo que lo hace más enriquecedor, ¿no? Porque hace que muchas personas o que distintas personas pues tengan posturas diferentes sobre un tema. Entonces esto es también lo enriquecedor del mismo ensayo. El ensayo es subjetivo, ya decíamos, ¿verdad? Porque eh, al tratar con tu muy particular manera de ver el tema, pues lo elevamos a esa categoría de obra literaria, porque es tu muy particular forma de interpretar la realidad, que obviamente te apoyas en sustentos, en trabajos y demás,
pero lo abordas de manera particular. Entonces, al ser particular, pues es subjetivo. El estilo del ensayo, como cualquier obra literaria, tiene mucho que ver con la nacionalidad del autor, la época en que le tocó vivir y la escuela literaria a la que pertenece. Cada uno de los autores pues tienen diferentes estilos, ¿no? Hay estilos barrocos, ¿no? Como en el caso de, por ejemplo, que Sor Juana, pues bueno, ella está más orientada al arte de la palabra, pero pues bueno, ese es un estilo eh, muy rico en retórica, que es el caso de, del barroco, o puede ser un estilo muy concreto, muy directo. Cada uno de nosotros tiene diferentes estilos, muy connotativo, muy denotativo, cada uno de nosotros, así como tenemos estilos, nuestro muy particular estilo, pues, de pensar, de sentir, de filosofar, de vestirnos incluso, pues ese mismo estilo, eso que nos va formando a nosotros de acuerdo a nuestro contexto social, político, histórico y demás, pues se ve manifestado también en nuestra muy particular forma de escribir. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo. Llegamos a la tesis, mucho hemos hablado de la tesis, es sumamente importante. La tesis, digamos que es la columna vertebral de tu trabajo, ¿sí? Entonces, una tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema de un texto y que responde a la pregunta ¿qué? Tú como autor, como ensayista, pues trabajas en tu escrito. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. Ok, antes de continuar, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo por comentar? Ok, los leo aquí en el mensaje y parece que todo bien, ¿verdad? Todo en orden. Muy bien. ¿Por qué es tan importante entonces la tesis? Ya decíamos, pues, que es la columna vertebral del texto argumentativo. Se presenta en la introducción esta tesis y se sustenta en cada párrafo. Se reafirma en la conclusión. Esto muestra que todo escrito gira alrededor de la tesis. Sin una postura clara frente al tema, pues no se va a lograr el propósito que se tiene. Entonces, primeramente, siempre he dicho que antes de realizar un ensayo, pues tenemos que tener muy clara nuestra tesis. Si nosotros identificamos esa oración cortita de lo que es la tesis, sin lugar a duda, vamos a lograr la intención comunicativa que tengamos con nuestro ensayo. Pero primero, pues tenemos que plantearnos una tesis, ¿no? Tener clara la tesis y seguir el proceso de lectura, de escritura, en este caso de lectura también. Entonces, bueno, vamos a ver ahora las características que tiene la tesis. La tesis debe de ser discutible, eh, porque la tesis es algo sobre lo cual la gente puede tener diferentes opiniones. Si tu tesis es una idea aceptada o que se toma como un hecho, entonces pues no hay razón para tratar de persuadir. Entonces debe de ser algo discutible. No podemos como dar un hecho, porque dando un hecho, pues no habría puntos a favor y en contra, no tendría esa parte de que sea precisamente discutible, ¿sí? Cuando damos un hecho. Entonces, bueno, ahorita esta parte les va a quedar todavía más clara en unos ejemplos que vamos a compartir en un momento. Debe de ser sustentada con argumentos, ¿verdad? Hemos mencionado bastante los argumentos. La posición que se asume en el texto en cuanto es discutible, pues se debe de defender a través de razones o argumentos que la justifiquen, que la sustenten, que la ratifiquen. Por muy veraz o por muy interesante, muy importante que sea la opinión que nosotros tenemos frente a un tema, pues siempre debemos de respaldarlo en lo que dice alguien más. Debe de ser una oración específica y completa, ¿sí? Por lo tanto, se expresan en una oración declarativa que puede ser afirmativa o negativa, pero con una estructura gramatical completa, sujeto, verbo y complemento. Fíjense bien,
Precisamente aquí vamos a ver una tesis correcta. Esta es la tesis. La ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vías de desarrollo alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. ¿Por qué esta tesis es correcta? Bueno, porque está escrita a manera de afirmación primeramente, ¿verdad? También porque incluye variables o conceptos claves, que es la ingeniería genética, países en vías de desarrollo, altos niveles económicos, etcétera. Es debatible, por ejemplo, hay quienes, que este es un punto muy importante de la tesis, porque hay quienes podrían afirmar que la ingeniería genética no es una herramienta para promover el desarrollo económico, ¿sí? Entonces, por eso es debatible y además es sustentada esta tesis porque se puede poner el ejemplo de países en los que la ingeniería genética haya contribuido precisamente al crecimiento económico. Ahora veamos una tesis incorrecta. Las células diploides tienen 2 copias de cada tipo de cromosoma, ¿sí? Es algo obvio, ¿verdad? Aunque esté escrita en una manera de afirmación, esta no indica una posición frente a una problemática. Entonces, vean bien, aquí es donde radica a veces el problema en el ensayo, ¿sí? Que no damos a veces un hecho y entonces ahí no puede haber una postura a favor o en contra porque estás dando un hecho, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una tesis incorrecta. No es debatible porque como postula un hecho demostrado, no existe una posición que pues, sea contradictoria. De manera general, veamos rápidamente lo que es la estructura del ensayo. En la introducción, pues presentamos un tema, que es la realidad social, que aún no tiene respuesta y que se va a dar respuesta precisamente, o tratar de dar respuesta a través de la hipótesis. Aquí en la introducción, pues se presenta dicha hipótesis. En el desarrollo se sostiene la tesis ya aprobada, ¿sí? En el contenido y se profundiza. Se van a dar todos los argumentos aquí en el desarrollo. Después, en las conclusiones, se mantiene cierto paralelismo con la introducción. Aquí es donde das tu aporte ya personal, con tus opiniones, se cierra con con esta misma tesis. Y muy importante la bibliografía, ¿verdad? Que son todas esas referencias, apoyos, importante que los citemos con el formato APA. Perdón, aquí me pasé. Aquí está. Veamos los tipos de ensayo, que son estos: científico, crítico, argumentativo, narrativo, académico. Aquí les presento precisamente algunos de estos tipos de ensayos, que es el filosófico, que desarrolla temas éticos y morales. Aquí les tengo este fragmento de Octavio Paz, precisamente, Todos Santos, Día de Muertos. El ensayo literario se caracteriza por su redacción subjetiva. Aquí les tengo este ejemplo también. Esta presentación la tenemos ahí se la voy a subir al foro de novedades para que puedan ahí revisarla con tiempo, con calma. Y el ensayo científico, que pues tiene esa rigurosidad o pierde objetividad si carece de fuentes de investigación. Veamos ahora la actividad rápidamente, la actividad que pues vamos a realizar. Déjenme, se las comparto. Denme un momento para compartirles la actividad que vamos a realizar. Quizzes. Entonces, es muy sencillo. Vamos a dar respuesta a estas interrogantes que vienen aquí. ¿Sí? ¿Qué es el ensayo? ¿Qué características se apega de las siguientes que se mencionan aquí? Variedad temática, originalidad del ensayo, si es una hipótesis. El ensayo es una obra híbrida que trata de reunir la espontaneidad y la frescura de la pasión creadora con el rigor del pensamiento científico. Bueno, pues eso corresponde a que el ensayo es un discurso científico literario o al estilo del ensayo. Eso que mencionábamos hace un momento. ¿Qué es y cuál es la función de la tesis de un ensayo? La 5, desarrolla temas éticos y morales. Generalmente se refieren a las ideas que modulan a las sociedades. ¿Cuál es el tipo de este ensayo? Lo acabamos de ver.
Aquí viene igual la pregunta 6 en torno a estos tipos de ensayos, ¿sí? Y la 7 igual, que viene también en torno a los tipos de ensayos que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, les voy a dar unos minutos para que respondan a estas interrogantes y cualquier duda, cualquier pregunta, pues bueno, estoy para atenderles. Ponemos un poco de música de fondo para responder a las actividades, a estas preguntas. Siempre es importante, pues, acompañarnos de música, de disfrutar del proceso que estamos haciendo. Muy bien, estoy leyendo aquí sus comentarios en el chat. Parece que todos han terminado. Entonces, vamos a bajar aquí un poco la música. Preguntarles si tienen algún comentario, alguna duda, algo que les gustaría preguntar, comentar, ¿sí? Leyendo aquí, Alejandra dice que todo bien, muy claro, que le sirvió la actividad para reafirmar los conocimientos que vimos acerca del ensayo. Excelente, gracias por tus comentarios. Igual, Francisco, todo en orden. Muy bien, entonces, si no hay dudas, comentarios, agradezco mucho su tiempo, su participación y pues recordarles que estoy al pendiente de sus mensajes. Ya saben, no tardamos más de 24 horas en darles respuesta y pues les agradezco nuevamente su tiempo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual en Prepa en Línea C. Hasta la próxima. Gracias.